Al poco movimiento de un bando, la poca organización y descomposición, la contraparte siempre se organiza y se moviliza. Now Steve Bannon's running a campaign machine to boost Europe's far right. He's calling it The Movement. Hablan de Steve Bannon, ex banquero, ejecutivo de medios estadounidenses y estratega político, conocido por ser estratega jefe de la Casa Blanca en la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, así como haber ayudado a su elección utilizando métodos como la manipulación de redes sociales y noticias mediante Breitbart News, un medio catalogado de ultraderecha. But that pandemic that is now spreading throughout the world and causing huge death, economic carnage, financial disaster is not as bad as the virus of Marxism. Cuando digo que la contraparte se moviliza, lo digo literalmente. Bannon lidera un movimiento que se llama casualmente el Movimiento, por algunos conocidos como la Internacional de la Nueva Derecha. Y esta no es un chiste. Esta organización, basada en Bruselas, ha tenido influencias en las victorias electorales de Jair Bolsonaro en Brasil. No podemos continuar flirteando con el socialismo, el comunismo, con el populismo ni con la extrema izquierda. Matteo Salvini en Italia. Se invece vuoi coprire tua figlia o tua moglie col burka, torna a casa tua e fai quello che vuoi. Non nel mio paese, che è un paese libero, dove le conquiste di libertà non si tocca. Y el repunte electoral de Vox en España. Por tanto, representamos a andaluces y españoles que habían visto cómo sus valores y principios morales y éticos se habían tirado por la borda, acogiendo las imposiciones de la dictadura ideológica de una izquierda intrusiva y totalitaria. Además, ha logrado organizar partidos de ultraderecha en Europa y cuenta con apoyo de líderes como Víctor Orbán, el primer ministro de Hungría, y partidos de derechas como el Frente Nacional de Francia, la Alternativa para Alemania, los Demócratas de Suecia y el Partido por la Libertad de Holanda. La organización también cuenta con representación en América Latina, esta liderada por Eduardo Bolsonaro, el hijo del presidente de Brasil de extrema derecha, Jair Bolsonaro. E no Brasil, como eu disse que o comunismo se reinventa a todo momento, no Brasil hoje vigora o defendido pelo filósofo italiano Antonio Gramsci. Ele criticava Karl Marx no seguinte sentido: ele dizia que, por mais que o comunismo, através das armas, cheguem ao poder, eles não permaneceriam muito tempo. Todo movimiento tiene que tener una agenda, y la de Bannon casualmente tiene una agenda que les va a sonar bastante conocida. Se opone a las migraciones, el marxismo cultural, la ideología de género, los derechos LGBT, la legalización del aborto y las políticas para evitar el cambio climático. Y adivinen a quién tienen como enemigo máximo: al Papa Francisco y al infaltable George Soros. Un movimiento como este de la derecha o extrema derecha es reacción precisamente a la descomposición absoluta de la izquierda obrera y revolucionaria, que ha sido sustituida por una izquierda dócil al servicio del sistema, que son parte del sistema, y que lo único que hacen es desvirtuar las luchas, parcializarlas, dirigirlas para defender los intereses en el fondo de los empresarios, y eso hace que los obreros tengan un rechazo hacia ella. Y precisamente esta gente lo que quiere es aglutinar ese voto o ese apoyo para poder imponer todas sus medidas. Por lo tanto, cuando decimos que tanto la izquierda posmoderna como todo este reaccionarismo, este auge de la reacción que está habiendo ahora, son dos caras de la misma moneda. ¿Por qué? Porque cuando no hay crisis pueden mantener la dominación democrática mediante la alienación y gracias a la descomposición tanto organizativa como ideológica de las organizaciones obreras y revolucionarias, que dejan de ser tales, por supuesto. Y por el otro lado, si la cosa se pone mal por la crisis que va a abrir ahora, encumbran precisamente a esos movimientos de derecha reaccionaria que pueden llevar al establecimiento, si el dominio del capital está en entredicho,
de una dominación autoritaria de la burguesía, es decir, del fascismo. Por eso decimos lo de que son dos caras de la misma moneda y se retroalimentan unos a otros. La noticia del movimiento no es nueva, pero no pierde vigencia. Y como dice Roberto, esta respuesta bien organizada por parte de la derecha tiene que ver con la putrefacción y la desorganización de la llamada, entre comillas, izquierda. Si vieron entre los enemigos, aparece el siempre omnipresente marxismo cultural. Un tema que está muy en alta es sobre el marxismo cultural. Y vamos a pasar aquí un ratito agradable hablando de marxismo cultural. Sí, el marxismo cultural. Una corriente creada por la llamada Escuela de Frankfurt, un grupo de pensadores que se hizo popular en la década de 1960, que siguieron las discusiones teóricas y políticas que pretendían crear una teoría social y política crítica y de izquierdas, que terminó por distanciarse del marxismo-leninismo. La Escuela de Frankfurt es el principio de todo esto, por decirlo de alguna manera. Es una escuela que todos esos pensadores lo que hicieron fue criticar dentro de la propia izquierda todo lo que estaba pasando en la Unión Soviética y declarar pues algo arcaico y anacrónico, que no tiene sentido lo que pasaba en el socialismo, y desde el ámbito universitario, etcétera, empezar a propagar sus inmundicias ideológicas y sus degeneraciones a toda la izquierda. La izquierda pasó de estar avanzando después de la Segunda Guerra Mundial y que el socialismo llegara que la Unión Soviética llegara hasta Berlín, y que en Italia, en Francia, etcétera, los movimientos partisanos o los partidos comunistas fueran muy fuertes, a la situación actual en la cual lo que más les preocupa es lo oprimidos que están los queers, vestirse raro, hablar de manera más extraña todavía con el llamado lenguaje de género y tonterías que a los obreros no les importan nada porque no afecta a su vida. Son cosas de, como se dice, problemas del primer mundo. Todos sabemos que está todo muy mal. Entonces, la izquierda se convirtió en algo dócil e inservible y que debe de ser desechada y se debe reconstruir algo diferente. Y creo que eso pasa por confrontar, de forma intensa tanto con lo que deriva de la Escuela de Frankfurt, con los propios partidos y organizaciones infectados por este desviacionismo ideológico, por esta ideología del capital. Y hay mucha gente que nos critica por ello, ¿no? Es que siempre se está centrando en esto, ¿no? Nos centramos en todo, pero precisamente si queremos reconstruir algo que pueda transformar la sociedad, hay que luchar contra aquellos que ayudan a criminalizar y a degenerar y a hacer inútil todo esfuerzo por cambiar las cosas. Y, por supuesto, mayo del 68 es para mí el momento álgido en el cual se convierte en lo hegemónico y en lo dominante. Y es donde empieza la degeneración de una manera intensiva. Por lo tanto, no todos los procesos de gente gritando cosas y exigiendo supuestos cambios tienen por qué ser revolucionarios. Pueden tener una esencia nada revolucionaria y, sobre todo en este caso, nada obrera. Todo lo utilizado por la derecha para fortalecerse no es más que lo degenerado por la llamada izquierda. ¡Aborto la violencia sexual! Porque estoy cansada de sentirme culpable de haber sido abusada por mí y por todas. Yo lucho por la lucha transfeminista, que es una lucha inclusiva, con todas las compañeras oprimidas por este sistema cis-heteropatriarcal. A las putas, las bolleras, las trans, les no binarias, las racializadas, las neurodivergentes, etcétera, 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 etcétera. Hola, compañeros. Hola, compás. Estamos en una granja cualquiera para visibilizar la esclavitud animal. En 1973, Michel Cloquart, perdónenme mi francés, presentó su libro Neofascismo y la ideología del deseo. En este hablaba de lo que él denominaba feudomarxismo, sobre el que dice: el vocablo feudomarxista no hace por lo tanto más que designar la ideología específica de un momento del capital que se camufla tras pretextos libertarios por la falsificación de sus referencias. Es decir, dentro del marxismo surgió, como no pudieron de otra manera, surgió desde dentro algo crítico, revolucionario, transgresor, dentro de esa propia izquierda,
que suplantó y desplazó a lo que ellos consideraban, por supuesto, financiado por grandes empresarios, etcétera, y por grandes capitalistas, por supuesto. Financió que eso se convirtiera poco a poco en lo dominante. Entonces, el posmodernismo ideológico es un grave problema, para nosotros los marxistas es un nuevo tipo de revisionismo y es algo que no afecta solo a los comunistas, sino que es algo que está afectando y degenerando y pudriendo a toda la sociedad. Por lo tanto, es vital confrontar contra este tipo de gente. Reemplazan la lucha obrera, la lucha real, la lucha de clases por una amalgama de luchas de todos los colores y sabores, las revoluciones de vitrina. Son más importantes los temas como los derechos LGBT, la legalización del aborto, políticas para evitar el cambio climático, feminismo, todo esto sin perspectiva de clases. Y adivinen qué, todo el eje central de un movimiento realmente fuerte y organizado que está acuerpando verdaderos enemigos de la clase trabajadora. Era el propio Kloskar el que mencionaba también que sería esta izquierda de ideología putrefacta y desorganizada la que abriría el terreno para que movimientos como el fascismo tuvieran la excusa de implantarse. Por supuesto, es decir, la debilitación de las organizaciones obreras, la inhabilitación, ¿no?, de esas organizaciones para poder transformar nada, eso hace precisamente que cuando hay momentos de crisis en los que debería de haber un avance revolucionario organizado y que realmente se pudiera cambiar las cosas, es decir, tomar el poder, hace que en vez de eso, en cuanto haya un mínimo de efervescencia que haga que no sea controlable la situación, los intereses del capital, que no estén garantizados, que ese dominio no esté garantizado de una manera democrática, entre comillas, es decir, mediante la alienación, lo que se va a cambiar es el tipo de dominación. Se va a pasar a una dominación autoritaria, cuyo principal elemento de control no sería la alienación, sino sería el terror. Sería la dictadura terrorista abierta del capital contra la clase obrera. Sería el fascismo. Entonces, precisamente, esta izquierda degenerada lo que hace es permitir las condiciones materiales para que ese fascismo pueda triunfar. Entonces, por eso hablamos de que son las dos caras y que se retroalimentan, porque unos usan a otros para encumbrarse. Constantemente los progres posmodernos están hablando del fascismo y por ejemplo, aquí en España, en las últimas elecciones se hablaba de parar a Vox, de parar al fascismo. Y lo único que estaban haciendo era una campaña electoral para seguir manejando el chiringuito y forrarse, que es lo que ha hecho el PSOE, Podemos, etc. Por lo tanto, bueno, si no, que me digan a mí dónde está el cambio, dónde está la transformación que ha habido con Podemos y con el PSOE, en absolutamente ningún sitio. El abandono y desprecio a la clase trabajadora como eje central de la lucha y también el abandono a los principios básicos del marxismo-leninismo pasan factura. Y estos movimientos que degeneran y buscan destruir todo intento de organización que cuestione sus dogmas de fe no son víctimas, sino cómplices y traidores de clase. Bueno, a modo de conclusión decir que es totalmente necesario, por mucho que nos criminalicen por ello, porque es que la dictadura, lo políticamente correcto, que defiende el pensamiento único del sistema, obviamente va a machacar a aquellos que confrontamos contra ellos, porque hay mucha gente que nos dice, oh, pero merece la pena. Claro que merece la pena, pero obviamente nos van a machacar. ¿Por qué? Porque ese engranaje que tienen de represión y de criminalización le van a usar contra aquellos que se sublevan contra ellos. Pues obviamente, es algo que está muy claro. Pero eso no significa que debamos claudicar, al revés, hay que perseverar, hay que profundizar, hay que desarrollar. Y hay que luchar contra ellos, porque estos usurpadores, esta gente que nos criminaliza a ojos de la gente normal, de los trabajadores, son de nuestros principales enemigos. Porque, como he dicho, son la otra cara de los reaccionarios. Son los defensores del sistema, son la izquierda del sistema y la derecha del sistema. Pero es que para nosotros son iguales, son del sistema. Nosotros lo que tenemos que hacer es barrerlos a todos y conquistar la nueva sociedad, el socialismo. Este es otro video que realizamos en colaboración con Patente de Corso. Si te gustó el video y lo estás viendo desde el canal de ellos, dale like a suscribir y a la campana porque suben muy buen contenido. Si estás viéndolo desde mi canal o mi Instagram, ya sabes, seguirme, suscribirte, comentar, etc. Espero que el video les haya gustado y nos vemos la próxima semana en otro capítulo de Así están las cosas.